Bendiciones, iglesia. Gracias por tomarte ese tiempo y estar en el culto de alabanza y de oración de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Año Nuevo. Le damos a cada uno de ustedes la más cordial bienvenida desde el lugar que nos están viendo. Sean cada uno de ustedes bienvenidos. Permítanme leerles un pasaje bíblico que está en Isaías 40, versículos 30 y 31. Dice la palabra: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué hermosa es la palabra de Dios. Dice la palabra que nosotros, a través, cuando escuchamos la palabra de Dios, renovamos nuestras fuerzas. Aquellos que hemos estado fatigados toda la semana con el trabajo, con los problemas y ahora con esta pandemia, venimos aquí a renovar nuestras fuerzas en el Señor. Y qué bueno que haya tomado este tiempo para escuchar su palabra. Permítame orar. Padre Santo, te agradecemos por tu amor, por tu misericordia, porque aquí nosotros renovamos nuestras fuerzas, porque escuchando tu palabra, Señor, tú nos das alivio. Te agradecemos, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Sigamos con el culto. Bien, hermanos, continuando con el culto de adoración, en esta oportunidad quisiéramos orar, tener un tiempo de oración por las autoridades que nos gobiernan y también por los enfermos. Sabemos que todavía esta pandemia continúa y que lamentablemente el virus se está propagando y están muchas personas enfermándose. Por eso quisiéramos que Dios tenga misericordia de nuestro país, a nivel mundial incluso, y que podamos tener que muchas personas se puedan restablecer su salud. Así que acompáñenme con una oración. La palabra del Señor dice en su palabra: clama a mí y yo te responderé. Así que acompáñenme con una oración. Inclinamos nuestro rostro. Padre bendito y Dios, te damos gracias por toda circunstancia que tú permites y te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú propicio a nuestras necesidades y a nuestra oración, Señor. Confiamos en ti y sabemos que tú eres un Dios bueno, un Dios grande y poderoso, y que bajo tu mano y en tu mano, Señor Dios, están nuestras vidas. Por eso quisiéramos pedirte por aquellas personas que están pasando una situación difícil de enfermedad, Señor, en este momento. Sabemos que muchos de nuestros hermanos en la iglesia, nuestros amigos que nos están viendo tal vez, están pasando por una circunstancia difícil y no quisiéramos, Señor, nosotros dejar pasar por alto estas circunstancias, sino por el contrario, quisiéramos orar, quisiéramos pedirte que tú seas supliendo para todas sus necesidades, tanto en lo económico, tanto en la salud, porque sabemos que en muchas circunstancias de enfermedad, lo económico es importante, Señor. Por eso te pedimos que tú seas supliendo toda necesidad, que tú pongas a los médicos, que tú pongas la medicina correcta y exacta, que tú permitas, Señor, que las vidas se recuperen, permitas tú, Señor Dios, que en este tiempo de enfermedad sean sensibles a poder oír tu palabra, a poder oír tu voz, Señor. Te pedimos por cada persona que esté enferma, que tú tengas misericordia, Señor Dios, no solamente de esta pandemia, no solamente por el virus, el COVID, Señor, sino también por otras enfermedades que puedan estar pasando. Te pedimos en el nombre de Jesús que pongas tu mano sanadora, Señor, sobre cada una de estas personas. Te pedimos por sus familiares que no pierdan la esperanza, que no pierdan, Señor Dios, la fe en ti, la confianza en ti, que eres un Dios bueno, un Dios grande y todopoderoso. Rogamos, Señor Dios, para que tú permitas que la medicina pueda hacerles efecto, que tú pongas a los médicos, Señor Dios, adecuados para que puedan, Señor Dios, intervenir, Señor Dios, tú lo puedas utilizar, Padre bendito. Dales paz, tranquilidad, confianza y seguridad en ti, Señor, que tú eres un Dios que sana, un Dios que
tiene compasión y misericordia de cada uno de ellos, Señor. De igual manera te pedimos también, Padre, por nuestras autoridades, por esta incertidumbre, Señor Dios, que nuestro país maneja, frente a quien nos gobernará, Señor. Te rogamos que tú pongas a la persona, Señor Dios, que tú permitas que esta persona pueda tener sabiduría para dirigir nuestra nación. Ten misericordia, Señor. Rodea a esta persona de muchos sabios, de muchas personas que lo apoyen, pero que sean sabios, Señor Dios. Ten misericordia, Padre, de nuestro país. Te rogamos por la economía, te rogamos por la salud. Te pedimos que tú des sabiduría, Señor Dios, al nuevo presidente o presidenta, Señor Dios, que va a ser Señor proclamado, que tú permitas, Señor Dios, en tu gracia, en tu misericordia, que pueda tener sabiduría, Señor, para gobernarnos, para dirigirnos. Padre, te lo pedimos, Señor, porque sabemos que tú eres quien pone las autoridades. Tú eres, Señor Dios, quien pone presidentes, alcaldes. Eres tú quien lo permite, Señor Dios. Por eso te rogamos en el nombre de Jesús, que tengas misericordia de nuestro país, del Perú, Señor Dios. Y puedas tú, Señor Dios, por tu gracia, Señor Dios, ponernos a la persona, Señor Dios, que pueda guiarnos para bien, Señor. Que tú lo rodees, Señor, siempre de personas que también tengan ese deseo de servir, ese deseo, Señor, de hacer lo bueno para este país. Dejamos todo esto en tus manos, Señor, confiados y agradecidos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, continuamos con el culto. Adelante. Nuestro escudo. Cantemos al Señor, iglesia. Tú, Señor, eres escudo alrededor de mí. Eres escudo alrededor de mí. Tú, Señor, eres mi escudo alrededor de mí. Eres mi escudo alrededor de mí. Quien levanta mi cabeza es mi gloria y mi fuerza, solo tú. Eres mi escudo alrededor. Quien prospera mi camino, quien sostiene mi destino, solo tú. Eres mi escudo, Señor. Señor, eres mi escudo alrededor de mí. Eres mi escudo alrededor de mí. Solo tú, Señor, Señor, eres mi escudo alrededor de mí. Eres mi escudo alrededor de mí. Quien levanta mi cabeza es mi gloria y mi fuerza, solo tú. Eres mi escudo alrededor. Quien prospera mi camino, quien sostiene mi destino, solo tú. Eres mi escudo, Señor. Quien levanta mi cabeza es mi gloria y mi fuerza, solo tú. Eres mi escudo alrededor. Yeah. Quien prospera mi camino, quien sostiene mi destino, solo tú. Eres mi escudo, Señor. Palabra, que tú eres nuestra ayuda, tú eres nuestro escudo.
escudo alrededor. Quien prospera mi camino, quien sostiene mi destino, solo tú. Eres mi escudo, Señor. Quien prospera mi camino, quien sostiene mi destino, solo tú. Eres mi escudo, Señor. Sí, Señor. Y a su nombre. Dios le bendiga, iglesia. Y exaltemos a Dios con este Salmos 24:10, donde dice: ¿quién es este Rey de la Gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Cantemos al Señor. Cuán asombrosas son, Dios, tus obras. Nadie como tú, nadie como tú. Te proclamamos Rey soberano. Nadie como tú, nadie como tú. Porque grandes son tus obras, grande es tu poder. El cielo y la tierra y debajo de ella declaran: tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Cuán asombrosas son, Dios, tus obras. Nadie como tú, no, nadie como tú. Te proclamamos Rey soberano. Nadie como tú, no, 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 nadie como tú. Porque grandes son tus obras, grande es tu poder. El cielo y la tierra y debajo de ella declaran: tú eres rey, 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 tú eres porque grandes son tus obras, grande es tu poder. El cielo y la tierra y debajo de ella declaran: tú eres rey. Porque grandes son tus obras, grande es tu poder. El cielo y la tierra y debajo de ella declaran: tú eres rey, 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 tú eres rey. Sí, Señor. Bien, amados hermanos, después de haber alabado a nuestro Dios, ahora vamos a orar por los diezmos y ofrendas. Pero antes,
permíteme compartirte un pasaje de la Biblia que se encuentra en 2 Corintios 9:7. Y dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén, hermanos. La palabra de Dios es clara, así que los animo a que ustedes puedan acercarse al altar con sus diezmos y ofrendas, con un corazón alegre, con un corazón agradecido por todas las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Amén. En pantallas estarán apareciendo los números de cuenta en el cual podemos hacer llegar nuestros diezmos y ofrendas. También, si tienen alguna duda o consulta, pueden comunicarse a los números que aparecen en pantallas. Y para los hermanos que asisten presencialmente, pueden hacer llegar sus diezmos depositándolos en los sobrecitos azules que se encuentran en la iglesia. Ahora sí, hermanos, permítanme orar por los diezmos y ofrendas. Lo invito a que ore conmigo. Amado Dios, te damos las gracias por permitirnos estar conectados por este medio, mi Dios. También agradecemos que hayas permitido que las puertas del templo puedan abrirse, Señor, y puedan recibir de manera presencial a los hermanos. Te pedimos, Señor, que tú recibas con olor fragante estos diezmos y ofrendas que han sido entregados con un corazón alegre, con un corazón agradecido por todas las cosas que tú has hecho en nuestras vidas, Padre. Te pedimos que estos puedan ser administrados y usados para engrandecer tu reino, para que muchas más familias y hogares puedan conocer de ti, Señor. Te pedimos por la necesidad de cada uno de mis hermanos. Tú las conoces, Señor, pero te pedimos que tú las puedas suplir, mi Dios, ya sea un trabajo o alguna otra necesidad, Señor. Seas tú, Señor, supliéndola, mi Dios. Gracias por proveernos, Señor, por la salud que tú nos das, por tu cuidado y tu protección, Señor. Ayúdanos a mantenernos unidos como hermanos, a seguir apoyándonos en oración y animándonos también unos a los otros, Señor. Es importante permanecer unidos, Señor, y ayudándonos. Te damos las gracias por este tiempo, por tu palabra, por permitirnos adorarte y alabarte, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Padre. Te amamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Continuamos con este hermoso culto. Qué bueno es volvernos a encontrar usted y yo. Gracias a Dios, es una bendición, es un regalo el tiempo de Dios que nos da para reunirnos y vernos y animarnos a estudiar la palabra y participar de la Santa Cena como toda primera semana del mes. Pero antes quiero darles mis saludos a todos mis hermanos, hermanas, amigos y amigas, a ustedes. Saludos cordiales de parte de toda la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Año Nuevo. Saludos a todos ustedes. A ustedes quienes nos acompañan fielmente cada domingo tras domingo. Esta hora por este medio de la internet
Que Dios le bendiga y derrame de su gracia y su paz, su amor. El Señor sea acompañándonos a todos nosotros. Que Dios nos bendiga. Quiero también hacerles saber de que ya estamos teniendo nuestros cultos presenciales en el local ubicado en Año Nuevo. Todos los domingos, doble horario, de 7 a 8:30, de 9 a 10:30 de la mañana. Los invitamos a participar. Bien, ahora sí, vamos a empezar hoy una nueva serie. La serie es Discípulos de Cristo, ¿no? Tema de hoy que tenemos para empezar: ¿de quién eres discípulo? Una pregunta muy interesante. Todos somos discípulos, pero la pregunta es ¿de quién eres discípulo o de quién soy discípulo? Pero antes vamos a orar. ¿Qué les parece? Yo le invito a que ahí incline su rostro y vamos a orar al Señor, vamos a pedirle que Él nos bendiga. Cierra sus ojos allí. Querido Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias porque tú estás con nosotros. Señor, somos nosotros que nos alejamos tantas veces, cosas que nos distraen y no queremos, Señor, seguir alejados. Queremos seguirte, Señor, en medio de este mundo. Señor, porque nada de lo que nos ofrece este mundo se compara con tu amor, tu calor. Tú nos ofreces, Señor, tu presencia y en ti estamos completos. Señor, te damos gracias porque, Señor, nos permites tener este tiempo para poder escucharte. Gracias por darnos ojos espirituales para entender y comprender y conocerte más y más, para amarte, porque tú eres todo para nosotros. Por favor, te rogamos, Señor, que tú hables a nuestro corazón. Te necesitamos, oh Señor. Aquí estamos y sabemos que, Señor, tú no nos vas a rechazar, porque tus brazos están abiertos para cada uno de nosotros, para hablarnos como un padre a un hijo. Te agradecemos, Padre, de antemano, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Estamos viviendo días difíciles, tiempos difíciles, no solo en el Perú, sino en el mundo entero. Creo que es un buen tiempo para reflexionar mucho, ahora que estamos viendo tantos cambios. Hacernos preguntas como, por ejemplo, ¿qué tipo de iglesia queremos ser? ¿Una iglesia ofensiva o peligrosa? Y para llegar a ese tipo de preguntas, estamos recordando aquella frase que está en el libro de Hechos 17, no lo busque. En ese pasaje que quiero mencionar, dice: estos que trastornan el mundo entero han venido aquí, y aquí está la frase, ¿no? Dice el texto: estos que trastornan el mundo. Pregunto, ¿qué había en estos cristianos, en estos hombres y mujeres de Dios, que podían trastornar la sociedad de aquel entonces? Y entonces, ¿qué había en ellos? Es interesante que en ese contexto, como estamos empezando esta nueva serie, Discípulo de Cristo, ¿de quién eres discípulo? Tal vez discípulos para nosotros es una palabra, para ti y para mí, una palabra en desuso, que no tiene mayor significado, poco común quizás, pero por otro lado, quizás tú tienes mucho tiempo en la iglesia viniendo y más bien entonces es una palabra muy usada, demasiado común. Pero también al mismo tiempo puede ser una palabra con significado que carece de claridad y qué buena oportunidad hoy para preguntarnos, ¿de quién eres discípulo? ¿O de quién soy discípulo? ¿Soy un discípulo de Cristo? Y si yo afirmo serlo, ¿qué características y qué demandas traerá decir esto? ¿Quién es un discípulo? Este término muy sencillo podemos decir que es un aprendiz, un alumno quien sigue a un maestro, un seguidor. Es el significado de un discípulo. Ahora, por supuesto, todos seguimos a alguien,
a algo a lo largo de nuestra vida. Veamos, muchas veces hemos sido moldeados, formados por maestros en la escuela, ¿no? Desde el nido, en la secundaria, en la universidad, en los hogares, por nuestros padres, por los medios masivos que van formando muchas veces las ideas a las personas, pero también a veces somos formados por la literatura. Algunos en su vida llegan a conocer a alguien que es de cierta influencia y que piensa que debe seguir ese pensamiento, o sea, de un filósofo o de un maestro, un escritor. Entonces hay mucha gente que sigue a otros. Todos están siguiendo algo. ¿Qué sería entonces lo distinto si alguien dice yo soy seguidor de Cristo, soy seguidor de Jesús? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Qué sería lo resaltante o lo distinto si finalmente todo el mundo está siguiendo a alguien? Vamos a ver algunas cosas, algunos aspectos que nos van a ayudar a ver el significado de un discípulo. ¿Realmente puedo decir soy un seguidor de Cristo? ¿Podemos decirlo realmente? Ahora, este tema nos va a llevar muchas semanas. Hoy estamos empezando para desarrollar lo que tiene que ver con discipulado. Pero hoy vamos a empezar tratando de ubicar y entender qué realmente es un discípulo y algunas características. En primer lugar, quiero decirles en primer lugar que un discípulo de Cristo, el discípulo de Cristo, es llamado por él. Abra su Biblia en el libro de Mateo capítulo 9, verso 9. La palabra aquí es clave cuando hablamos de un discípulo. En el pasaje que vamos a estudiar, capítulo 9 de Mateo, verso 9, nos dice así: pasando Jesús allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Qué interesante es este llamado, como otros tantos que hay en los evangelios. Una de las primeras cosas que podemos entender es que cuando se trata de ser un discípulo de Jesús, un seguidor de Jesús, es que Él, el Señor Jesús, nos llama a nosotros. Él es el que nos llama a nosotros. A veces pensamos y decimos de que yo soy muy bueno, yo sigo a Jesús. Y empezamos a pretender que el seguir a Jesús nos hace mejores personas, ¿no? Pero cuando recordamos que Jesús tuvo Él la iniciativa, entonces empezamos a desarrollar una verdadera razón, un verdadero sentido de gratitud. En la vida cristiana siempre es así. Dios es el que da la iniciativa. Él nos llama y nosotros respondemos. Dios da el primer paso. No somos nosotros. Entonces nosotros respondemos y le seguimos a Jesús. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. ¿Se dan cuenta? Dios siempre está delante de nosotros. Él nos llama y nosotros respondemos. Ahora fíjese, el maestro no nos llama a ser discípulos porque seamos mejores que otros o que seamos los más perfectos. Por ejemplo, en la tierra, los maestros terrenales, cuando hay un maestro que tiene conocimiento en alguna área, busca tener discípulos, pero siempre es selectivo. ¿No es así? Un maestro no quiere cualquier discípulo, quiere tener a alguien que lo represente, que tenga el perfil que él desea, alguien que tenga las capacidades y cualidades y que pueda dejarlo muy bien y no muy mal. Alguien que realmente vaya a responder al discipulado, alguien que va a responder las enseñanzas. Así son los maestros terrenales, ¿no es cierto? Sin embargo, Jesús, el Señor Jesucristo, nuestro Señor, es diferente. Cuando uno lee la Escritura, Él no actúa como los maestros terrenales. Él llamó a Mateo, un recaudador de impuestos que trabajaba para los romanos.
llamado a un celote, un revolucionario también. Llamó a otros con problemas de carácter. La naturaleza del llamado de Jesús no es por sus capacidades, sino es en el amor que Él tiene hacia la multitud. Alguien por ahí quizás puede haber pensado, ¿qué sería si Jesús hubiera escogido a sus discípulos bajo los estándares de este mundo? Ustedes saben que si alguien quiere hacer una empresa, entonces va a buscar personas que lo ayuden, ¿no? Y entonces va a tener que buscar quizás empresas consultadoras que ayuden a buscar los candidatos y que vean el perfil, ¿no? Y ahí tienen que pasar una serie de exámenes. Pero sin embargo, gracias a Dios que nuestro Señor Jesucristo es interesante. Cuando Él escogió, en el caso de Judas, el Señor lo escogió a pesar que Él sabía lo que Él iba a hacer. Ustedes lo saben que hizo Judas, que lo vendió por 30 monedas de plata. Pero se dan cuenta cómo el pensamiento del hombre está buscando la perfección, está buscando ciertas cualidades, capacidades, pero Jesús, cuando nos llama a sus discípulos, cuando nos llama a nosotros, no está pensando en esas cosas. Él no está pensando, yo voy a llamar a los mejores. Él no hace lo que el mundo hace. Jesús está motivado por el amor que nos tiene cada uno de nosotros. El llamado es de amor. Es por eso que Él no nos obliga a seguirle. ¿Sabe usted? Usted no está obligado a seguirlo a Jesús. Él nos da una invitación y Él siempre nos está invitando. ¿Qué quiere decir eso? Y cuando nos damos cuenta que Jesús nos está llamando a seguirlo, lo primero que tenemos que nosotros entender es que debemos sentirnos dichosos, felices, agradecidos. Es lo primero que tenemos que hacer, porque nos está invitando, no nos está obligando. Y el llamado es de amor. Podemos llenarnos de emoción porque Jesús no nos excluye. Él no te excluye. Querido amigo, amiga, si todavía no eres discípulo de Jesús, Él te está invitando. Él te llama, Él te invita. Él no te excluye. Él te llama y aún sabiendo todo de nosotros, todo lo que le vas a hacer, sabiendo tus imperfecciones, tus limitaciones, sabiendo aún que le vas a fallar. Él te está llamando. Él te está invitando. Él quiere que camines con Él. Él te invita y te dice, sígueme. Ven y sígueme. ¿Quieres ser Él tu maestro? Ven conmigo. Esa es la invitación de Jesús. No es la invitación de cualquier otra persona. Es personalmente. El discípulo de Jesús es alguien que es llamado por Jesús. Es un llamado de parte de amor, de aceptación. No nos llama porque seamos mejores que otros, querido amigo, amiga, hermano. No te olvides. Sino porque nos ama y aun siendo pecadores, somos objeto de su amor. Pero junto con esta alegría, con este gozo de haber sido aceptados y amados y ser objeto del amor de Dios, tenemos que entrar a la segunda esfera del discipulado de Cristo. Llamados por Dios, en primer lugar. Lo segundo, el discípulo de Cristo debe pagar un costo. Punto 2. Aquí empiezan los problemas. Hay un pasaje, Lucas capítulo 14, versos del 25 al 33. Vale la pena leerlo. Lucas 14, del 25 al 33. Permíteme leer. Es un pasaje muy importante cuando habla del costo. Dice la palabra del Señor. Grandes multitudes iban con Él, y volviéndose le dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre,
¿No se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después haya puesto el cimiento y no pueda acabarla. Todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él contra 20,000? Y si no puede con el otro, está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condición de paz. Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Qué interesante. Lo que significa ser un discípulo de Cristo empieza así. Así empieza. Qué desafiante este pasaje, querido hermano o hermana. Nos muestra el costo de ser un discípulo de Cristo. Fíjense, hay dos diferencias, dos grupos humanos distintos. Uno son las grandes multitudes que iban con él. Y vemos la gran diferencia que hay entre los que son las grandes multitudes y esos oyentes ocasionales con los que son un discípulo. La multitud le seguía a Jesús, la multitud seguía a Jesús, las multitudes son apreciadas hoy en día, como en ese entonces, por la cultura de hoy también. En estos días los políticos aman las multitudes, los mítines, las reuniones. Miren hoy cómo aman que estén llenas las avenidas, las ciudades, para lograr sus objetivos. Los artistas que hoy están saliendo ya viven para la multitud y aclamación que reciben de ellos. Las empresas están buscando multitudes a través de programas de TV para poner, ¿qué cosa? Allí su publicidad. Los líderes religiosos también aman las multitudes. Este fin de semana, multitudes asistirán a los templos en todo el mundo. Una multitud, un grupo de personas vendrán a nuestra iglesia de Año Nuevo, pero las multitudes no son discípulos. Jesús hablaba a las multitudes y lo que era hacia ellos empezar a explicarles qué es ser un discípulo, qué implicaba el costo de ser un discípulo. Las multitudes estaban allí escuchando, pero para ser discípulo había que pagar un costo. Entonces, no confundamos las multitudes con los discípulos. Fíjense bien lo que significa el costo de ser un discípulo de Jesús. En primer lugar, lo que podemos sacar de este pasaje. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, mujer, hijo, hermano, hermanas, Jesús, en primer lugar, primer costo, debe ser primero. El primer costo, Jesús debe ser primero. Primero en nuestra familia. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, hijos y hermanos y hermanas, no puede ser mi discípulo. El primer costo es primero Jesús que nuestra familia. Primero que nosotros mismos, porque dice el texto, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esta es la clave para ser un discípulo de Jesús. Tiene que ver con prioridades. Tiene que ver con el orden de las cosas. Ahora, es importante mencionar que fácil es decirlo, pero qué difícil vivirlo. Poner a Jesús primero que todas las demás es difícil. Poner a Jesús primero que nosotros mismos es difícil, lo dice, aún también su propia vida. Ese puede ser mi discípulo, dice Jesús, el que pone a Jesús primero. ¿Pero qué? ¿Por qué es difícil? Se pregunta la gente. Es difícil porque somos por naturaleza egoístas, porque no nos gusta. A nosotros nos gusta que todo gire alrededor nuestro, ¿no es cierto? Por eso que Jesús habla de llevar su cruz. Quien no lleva su cruz y viene en pos de mí,
no puede ser mi discípulo. No puede ser. Es rotundo. No hay otra forma de ser su discípulo. Es interesante que cuando uno lee este pasaje, uno se da cuenta que escuchamos la cruz, ¿no? Nosotros lo entendemos claramente, porque quizás ya hemos leído los pasajes, ¿no? Pero estos oyentes que estaban escuchando en aquel entonces, cuando Jesús decía, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo, probablemente se quedaban confundidos, desconcertados, perplejos, porque lo que Jesús está diciendo fue antes de la crucifixión. Eso fue antes de la muerte de Jesucristo en la cruz. Nadie sabía que así había de morir. Para todos los que estaban escuchando en ese momento lo que decía Jesús, la cruz significaba una muerte vergonzosa. Era algo para los criminales. Era una ejecución que se hacía a los sediciosos, la gente de mal vivir. Entonces ellos se quedaron preguntando qué significaba esto. Porque Jesús dice que hay que tomar nuestra cruz y seguirle. Y yo me imagino a toda esa gente de aquel entonces preguntándose qué significa estas cosas. Y que Jesús le encantaba hablar así a las personas a través de metáforas. Le encantaba dejar a los oyentes con preguntas en su mente para reflexionar. Pero nosotros tenemos el gran privilegio, el cuadro completo. Nosotros sabemos que la cruz representa la muerte, pero también representa el sacrificio y la entrega de Jesucristo. Y él no merecía pasar por la cruz. Él jamás pecó, pero lo hizo por nosotros. Entonces nos damos cuenta que ser discípulo es atravesar ese camino. Es morir a nosotros mismos. Es morir a nuestros propios intereses egoístas. Es morir a nuestro egoísmo. Por eso Gálatas capítulo 2, verso 20, el apóstol Pablo, recuerdo este pasaje donde él dice, he sido crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. ¿Se dan cuenta, querido hermano, hermana, el paralelo? Cuando Jesús dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Eso es tomar la cruz. Estar dispuesto a morir a ti mismo y vivir la vida que Dios quiere que tú y yo vivamos, que todos sus discípulos vivamos. Estar dispuesto a morir a nosotros mismos y vivir la vida que Dios quiere que tú vivas. Dejemos de una vez nuestro empeño de querer vivir a nuestro antojo, a nuestra manera. Dejemos que el cristianismo de nombre, dejemos eso. Tenemos que empezar a morir a nosotros mismos, querido hermano, joven, señorita, quien quiera la edad que tengas. Ahora Jesús no nos pide que muramos a nosotros mismos para dañarnos. Por el contrario, Él quiere que tengamos vida y vida en abundancia. Los planes, las metas que nos hace aquí el Señor en la tierra, miren, son preciosas. Pero las cosas terrenales son temporales. Pero lo que Dios está haciendo en nuestra vida es de carácter eterno y espiritual. Para poder lograr estas cosas, estos frutos espirituales, ese carácter espiritual es obra en nosotros. Tenemos que morir a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y vivir en Cristo. El ser discípulo de Cristo significaba renunciar a nosotros mismos. Poner a Jesús en primer lugar y no dejar que nada esté antes que Él. Esa es la demanda de nuestro Señor Jesucristo. Si quieres ser mi discípulo, tienes que renunciar a todo eso. Esa es la demanda. Ese es el costo.
Pero en segundo lugar, en esa misma demanda, el costo que se tiene que pagar, debemos estar listos a sufrir por Cristo. De este modo, de este pasaje mismo de Lucas 14, surge de manera tan clara que un discípulo debe estar listo para aquello, para sufrir. Ahora, esto nos choca en nuestra propia cultura. No podemos negar que nuestra cultura es antidolor, ¿no? Es una cultura del analgésico, donde el sufrimiento es rechazado. Y Jesús no nos ofrece una fe contra el dolor, más bien nos dice que el seguirle traerá sufrimiento. Pero alguien va a decir un momento, esto no fue lo que yo planeé. Tengamos mucho cuidado, porque en estos días muchos están vendiendo un evangelio de pura felicidad, lo cual no es cierto. Sigue a Cristo, dicen, y todo te va a ir bien. Sigue a Cristo y no vas a tener más problemas. Eso no dice, en el mundo tendréis aflicción. Jesucristo dijo que teníamos que pagar un costo. Un costo, el ser un discípulo de Cristo implicaba un costo. Y eso no es popular, por supuesto. Eso no le gusta a la gente. Pero Él te llama con amor y te dice, hay un costo. Y el costo es estar dispuesto a sufrir. Seguir a Cristo trae sufrimiento. Para muchos, en la historia del cristianismo, fue el sufrimiento físico. Por ejemplo, en estos tiempos también, el ser despedido en el trabajo. ¿Por qué? Porque no hicimos lo que nos dijeron y nos mantuvimos firmes en nuestra fe y en nuestras convicciones. Y entonces, salte porque tú no haces las cosas como te lo pedimos. Claro, si van contra nuestros principios, nuestros valores. Tal vez el no ser popular en el colegio, en la universidad, porque mantenemos nuestra fe, nuestras convicciones que en verdad no son, por supuesto, del Señor. Son del Señor que las mantenemos. Entonces no somos populares. Tal vez somos rechazados por nuestros familiares. Tal vez somos aborrecidos por nuestras propias amistades que no logran entender que hemos decidido seguir a Jesucristo. Mateo 5, 11. Nos va a decir la palabra del Señor. Mateo 5, 11. Dice la palabra del Señor. Bienaventurado sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Dichosos, felices. No todos experimentamos, por supuesto, las mismas situaciones. No todos vamos a atravesar las mismas dificultades. Pero como discípulos de Cristo debemos preguntarnos, ¿estamos listos para atravesar las circunstancias de este tipo o tal vez diferentes? Cuando uno va a una iglesia, cuando uno ve la iglesia primitiva, ¿no? Tal vez has leído algunos libros en el primer y segundo siglo, ¿no? Se levantaban persecuciones y entonces perseguían a los cristianos. Luego los martirizaban y algunos años de pronto se calmaban y entonces los cristianos empezaban a reunirse y empezaban a crecer en la fe y de pronto otra vez cambiaba otra autoridad y empezaba otra vez la persecución. Pero ¿saben qué pasaba en estos periodos? La iglesia se purificaba. En los tiempos de paz la iglesia crecía, pero pronto venía la persecución, muchos se iban. En esos tiempos de la persecución, la iglesia crecía más y más en los tiempos de paz. Y cuando terminaba la persecución eran más, pero otras multitudes venían. Y cuando venía la persecución, esas multitudes se iban. Porque era peligroso escuchar el mensaje de Jesús. Pero los discípulos quedaban. ¿Qué tipo de iglesia somos nosotros? ¿Qué tipo de iglesia? ¿Qué tipo de cristianos somos? ¿Somos discípulos de Cristo? ¿Una iglesia dispuesta a sufrir por las causas de Cristo?
¿O una iglesia que solo piensa en su propio beneficio egoísta? ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo nos conocen a nosotros? ¿Estamos listos a pagar el costo de ser discípulos de Cristo? El costo implica poner a Cristo primero. Implica estar listo a sufrir, pero también implica debemos desprendernos lo material. Esta es la tercera. El costo significa desprendernos de las cosas materiales. El apego a las cosas materiales pueden ser tremendos estorbos para el discípulo de Cristo. Ahora, no estamos diciendo que tener cosas materiales es malo. Una mala comprensión de esto llevó a muchos cristianos en el pasado pensar que no debían tener nada, y al que no tener nada realmente pensaban que estaban agradando al Señor. Y ustedes habrán escuchado que estos hacían votos de pobreza y no querían tener nada de propiedades. El problema no son los materiales, el problema es el amor al materialismo, el amor al dinero, como se nos enseña la palabra del Señor. El problema es el apego al dinero, es estar unido al dinero. Y un discípulo de Cristo que quiere ser discípulo de Cristo tiene que aprender que somos administradores de lo que Dios nos da en esta tierra. Tenemos que usarlo para Él. Somos administradores si nos apegamos a las cosas materiales. Y entonces, ¿qué va a pasar? Empezaremos a tomar malas decisiones y empezaremos a poner cosas primero antes que Jesús. Jesús estuvo hablando que no acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla, el óxido, los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen, hagan tesoros en los cielos. Eso es lo que el Señor Jesús nos enseñó, por donde no entran los ladrones. No acumular. Hagamos tesoros en el cielo, querido hermano. Somos llamados a ser discípulos de Cristo. Primero, el discípulo es aquel que es llamado por Dios. Segundo, que hay que estar listo a pagar el costo. Y ese costo implica poner a Cristo en primer lugar. Implica también sufrir por Cristo. Y si da el caso, implica desprendernos del apego al material. Y tercer punto, el discípulo de Cristo imita al Maestro. Ser de Cristo no es una marca de estatus. Ser discípulo de Cristo no es un ejercicio religioso, ¿no? Participar de las ceremonias religiosas. Ser discípulo es más. Ser discípulo de Cristo no es guardar ciertas costumbres y tradiciones. Ser discípulo no es simplemente seguir una corriente filosófica o un pensamiento, por muy lógica que aparezca. Ser discípulo de Cristo es entender que tenemos que vivir imitándolo. El que dice que está en Cristo debe andar como Cristo anduvo. La esencia del discipulado cristiano es querer tener como maestro a Jesús. Es imitarle a Él. A lo largo de la historia nos ha dado tantos ejemplos nuestro Maestro, ¿no? De cómo debemos vivir. La idea de pasar el resto de nuestra vida aprendiendo de Él, pasar el resto de nuestra vida conociendo más y más del Maestro, más de su caminar, más de sus pasos, de sus reacciones, imitándole. Solo vamos a ver algunas cosas para que te des cuenta que como un discípulo imita al Maestro y como lo ha dicho el resto de toda nuestra vida debemos vivir imitándolo. En primer lugar, un discípulo de Jesús tocaba a los enfermos, ¿no? Por ejemplo, un leproso. Marcos nos va a decir en el capítulo 1, versículo 10, que Jesús se acercó a un leproso y rogándole de rodillas, le dijo: si tú quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo mucha misericordia y compasión de él, extendió su mano y le tocó y le dijo: quiero que seas limpio. Y al instante dice la Escritura que la lepra se fue y quedó limpio aquel leproso. Eso dice Marcos 1. Ahora, ¿qué significa que un discípulo, que Jesús toca a los discípulos, a los leprosos? Los leprosos son gente que en esta cultura podemos llamarle gente desagradable, ¿no? Gente inmunda, muy desagradable por su olor, por su condición. Ustedes deben saber que ellos al llegar a la ciudad, al entrar a buscar algo que comer, tenían que gritar, ¿no?
inmundo, para que la gente se ocultara y no fuera contagiada. Y esta gente pues era muertos andantes, ¿no? ¿Por qué? Porque su carne se le desprendía. Era terrible ver cómo se caían pedazos de su cuerpo. Pero Jesús, ¿qué hizo? Jesús tocó. ¿Y qué significa esto, pastor? Un discípulo de Jesús atiende a aquellos que nadie quiere atender. Aquí nadie quiere atender. Jesús dice aquí en la palabra, tuvo misericordia, dice el texto. Si usted lee el texto, el pasaje, Marcos 1:40, Marcos 1:40, usted va a ver que Jesús tuvo misericordia de él, ¿no? Y si nosotros nos concentramos en la misericordia que movió a Jesús, tiene que ver algo que brotó de él. Ese es el concepto de la palabra misericordia. De su interior, que un dolor que lo llevó, que lo movió a una acción. Estar tan dolido que lo movió a la acción. Es el dolor que mueve y que le impulsó a Jesús. Eso es lo que significa la palabra compasión, misericordia. Algo que surge de tus entrañas, que no puedes resistirlo. Un discípulo de Jesús debe ser misericordioso, debe sentir tanto dolor que no puede dejar de actuar. Quizás en esos tiempos por la COVID tengas miedo de atender a la gente desagradable, pero eso no significa que no debemos actuar a favor de ellos. ¿Tenemos ese mismo amor que Jesús? ¿Estás imitando a tu maestro? ¿Eres movido por ese amor? ¿Quiénes son los leprosos de hoy en nuestro mundo? ¿Has escuchado este pensamiento? Tanto tienes, tanto vales, nada tienes, nada vales. Tal vez es el enfermo desahuciado, ¿no? De alguna enfermedad. O tal vez es una persona muy pobre, aquel que está en prisión, o aquella viuda, o aquellos huérfanos o ancianos abandonados. Algunas personas en las calles, para muchos son personas desagradables por su necesidad. Nadie quiere acercarse. Nadie quiere atender. Todos los días tenemos gente así cerca. Un pastor cuenta su experiencia que un domingo en el culto, casi al terminar, estaba terminando el sermón ya para orar y entró una persona harapienta, era un mendigo, y dijo, para terminar este culto, ya me malogró el culto, ¿no? Y él se molestó, pero este hombre inició su ingreso y no paró hasta llegar al atrio. Y el mendigo se le acerca al pastor y le señala y le dice, pastor, yo no quiero tu dinero, yo quiero a Cristo a quien tú predicas. En ese momento el pastor confiesa que se sintió el hombre más miserable del mundo, porque él tuvo otros pensamientos, sus reacciones, sus actitudes como cualquier persona natural. En ese momento lo único que pudo hacer fue acercarse a ese hombre maloliente, sucio, y dice que lo abrazó y lo llevó sobre su pecho, y él cuenta que en ese momento ese olor de ese hombre se convirtió en el olor más dulce, porque era el olor por el cual Cristo vino a esta tierra. ¿Te das cuenta, querido hermano, hermana, lo que significa la misericordia, de lo que significa compasión? ¿Cuánto imitamos al Maestro? ¿Somos discípulos de quién? ¿Discípulos de Jesucristo? ¿Discípulos de Jesucristo? ¿Imitas al Maestro? Cuando comienzas a vivir tocando a los necesitados, a los que son rechazados, pronto te vas a encontrar igual que al Maestro, junto a los pecadores. Querido hermano, querida hermana, nunca debemos apartarnos de los pecadores. Apártate del pecado, pero no de los pecadores, porque Jesús anduvo con los pecadores.
porque quería salvarlos, quería alcanzarlos para salvarlos con su amor. Querido hermano, hermana, quiero terminar este mensaje. Si tú en esta mañana, en este día, quiero invitarte a que todos podamos orar. Tal vez tú estás aquí y has escuchado este mensaje de Jesucristo, aquel que te llama y te dice, sígueme. Tal vez nunca realmente decidiste seguir a Jesús. Tal vez tú has sido parte de la multitud y hoy has escuchado que Jesucristo te llama y te dice, ven, sígueme. Y lo hace porque te ama, a pesar de lo que eres, a pesar de todo, te entiende. Su amor, si tú quieres ser su discípulo hoy de Cristo, puedes hacerlo. Si has escuchado este mensaje de amor de Jesucristo, Él quiere darte una vida abundante, una vida maravillosa. No exento de problemas, pero con la promesa que Él estará contigo. Vamos a orar mientras todos estamos orando. Vamos a orar. Amigo o amiga, si tú nunca le has entregado tu vida a Jesús, me dirijo a usted. Decide hoy entregar tu vida a Jesús. Decide ser un discípulo de Jesucristo. Si ese es tu deseo, ora conmigo, repite esta oración. Señor Jesucristo, sé que me estás llamando. Señor, sé que no soy la persona adecuada. No tengo el perfil. No tengo la capacidad de lo que tú necesitas. Pero Señor, te entrego mi vida tal como soy, para que tú hagas de mí un seguidor, un discípulo. Abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y querido hermano, hermanas, usted decidió a Jesús hace mucho tiempo y entregó su vida, pero ha estado viviendo lejos, parte de la multitud, no ha estado junto a Jesús. Ha huido del costo a pagar por seguir a Jesús. No ha puesto en primer lugar a Jesús. No ha estado imitando a Jesús. Allí donde está, pida perdón al Señor. Pídale perdón a Dios. Y dile ahí, perdóname, Señor. Permíteme andar cerca de ti. Permíteme imitarte, Señor. Gracias. Gracias. Allí donde estás, estamos orando. Padre, te ruego por aquellos que han entregado su vida a Jesucristo, que tú los selles, que tú los bautices con tu Espíritu Santo. Y Señor, concédele esa vida eterna, Señor, a quienes han decidido seguirte como sus discípulos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, si usted hizo esa decisión, allí va a aparecer en la pantalla un teléfono. Llame ahora mismo para que usted empiece a conocer qué es lo que tiene que hacer un discípulo y que empiece entonces a conocer más y más y imitar a Jesús, estar dispuesto a todo. Bien, como cada primera semana de mes, nosotros cada semana celebramos la Santa Cena. Así que vamos a pedir a todos los que están allí ya preparados, ¿no? Aquellos que han sido bautizados en Cristo Jesús. Vamos a participar de la mesa del Señor. Quiero invitarles entonces a todos ustedes a que podamos participar de la mesa del Señor. Quiero que puedan tomar el pan y el vino o el agua si ha separado en este tiempo para iniciar este tiempo de la Santa Cena. Permítame darle una lectura. Dice Corintios capítulo 11. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí.
debemos examinar nuestra vida. Y espero que usted en esta curso esta semana haya estado preparándose, ¿no? Y espero que esté ya en condiciones. Solo necesita ser bautizado. Y si hubiera pecado contra alguien en su corazón, lo que tiene que hacer es pedir perdón. Eso es todo. Y vamos a celebrar entonces la mesa del Señor, como dijo el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió. Dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos el pan. Toma el vino. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo precioso que nos regalas para recordar tu obra vicaria en la cruz, por tu obra perfecta a favor de nosotros. Permítemos siempre, Señor, recordar que somos lo que somos y tenemos la promesa hecha solo por ti. Gracias, Señor. Esperamos tu venida en Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, continuamos con el culto. Que Dios nos bendiga. Adelante. Bendiciones. Viendo todo bien o mal, aún así Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma en que provees toda mi necesidad, hasta su vida derramar por probar su fidelidad.
Agradecemos a Dios por este tiempo en el cual ha permitido que podamos alabar su nombre, poder escuchar su palabra. Ahora permítanme en este tiempo poder brindarles algunos anuncios que tenemos para cada uno de ustedes. Para ello es muy importante que puedan tomar nota de ello. Pues continuamos todos los martes con nuestros cultos de oración. Martes a las 7 de la noche tenemos nuestro culto de oración, a la cual invitamos a cada uno de ustedes que puedan ser parte de esta reunión que tenemos. Pueden hacer llegar sus pedidos a los números que están apareciendo en pantalla, todos los martes a las 7 de la noche. De la misma manera también les comunicamos que los miércoles continuamos con las reuniones de damas, miércoles a las 7 de la noche. Invitamos a todas aquellas damas que nos están viendo por este medio a que los miércoles puedan conectarse por vía Zoom y podamos ser parte de esta reunión que será de mucha bendición para su vida. Asimismo, también les comunicamos que los viernes se están realizando las reuniones con los matrimonios, con este hermoso ministerio Somos Familia. Invitamos a todos aquellos matrimonios que deseen ser parte de esta reunión. Pueden comunicarse al número que está apareciendo en pantalla y se les estará enviando el enlace para que puedan ser parte de esta reunión. Todos los sábados, continuamos todos los sábados con la Academia Bíblica. ¿Quieres llevar este curso de verdades básicas, la cual estamos iniciando? Te invitamos a que puedas llamar también al número que está apareciendo en pantalla, que será de mucha bendición para tu vida. Pues de la misma forma también, todos los sábados a las 6 de la tarde tenemos la reunión de adolescentes. Invitamos a todos aquellos adolescentes si desean ser parte de esta reunión, los invitamos a que puedan contactarse con el número que también está apareciendo en pantalla y gustosamente les estamos enviando los enlaces. Asimismo, también los sábados tenemos la reunión de jóvenes, sábados a las 8 de la noche. Invitamos a que puedan participar también de esta reunión que será de mucha gran bendición para su vida. Y continuamos con nuestros cultos dominicales, pues tenemos los cultos presenciales que son en horarios de 9 de la mañana y también tenemos el horario de las 7 de la mañana. Invitamos a que puedan participar de este culto presencial en la cual queremos que vayan confiados porque nosotros estamos cumpliendo con todos los protocolos que nos demanda el Ministerio de Salud. Así que los invitamos a que puedan participar de nuestros cultos presenciales. Pero si también no pueden asistir por diversos motivos,
pues les comunicamos que nuestros cultos también se están brindando por este medio del Facebook. Nuestro primer culto se está dando a las 7 de la mañana, nuestro segundo culto se está dando a las 9 de la mañana, nuestro tercer culto se está dando a las 11 de la mañana y nuestro cuarto culto se está brindando a las 7 de la noche. También estamos brindando nuestros cultos por el YouTube. Así que no nos perdamos de esta gran bendición y los invitamos a que puedan conectarse por este medio y escuchar nuestros cultos, pero también los animamos a que puedan compartir los enlaces con su familia o amigos. Pero también les queremos comunicar que ya llega nuestra semana de oración. Nuestros días martes 6. Estamos iniciando el martes 6 nuestra semana de oración. Continuamos con el jueves 8 y también estamos concluyendo el sábado 10, en la cual vamos a terminar con un ayuno. ¿Y de qué forma? Pues vamos a estarnos conectándonos todos por el Zoom. Así que los invitamos a todos, a toda la iglesia de Año Nuevo, a que puedan participar de esta semana de oración. Que Dios pueda bendecirlos en este tiempo. Los invito a que podamos terminar con una oración. Bendito Dios Padre Santo, gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú nos has hablado en nuestras vidas, has hablado en nuestros corazones. Gracias, Señor, por bendecirnos con tu palabra. Gracias, Señor, porque es permitido que podamos alabarte, adorarte, exaltar tu nombre. En este tiempo, Señor, dejamos nuestras vidas en tus manos y la de nuestra familia. Padre bendito, pedimos que tú nos puedas guardar y cuidar al iniciar esta semana. Gracias te damos, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, que Dios pueda bendecir su vida. Nos vemos el próximo domingo.